Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer los versículos. Estamos ahí en 1 Timoteo capítulo 6. Sí. Estos van a ser los versículos donde vamos a estar tratando de basar esta enseñanza. Y son dos versículos que Dios habla a Timoteo a través de Pablo. Le dice, versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Versículo 12. Mire lo que dice el versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Todos pueden decir conmigo, pelea la buena batalla de la fe. Y dice a continuación, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Para los que anotan, el título que he puesto a este mensaje es justamente el inicio del versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuántos saben que estamos en una batalla? ¿Sí sabía? Y es una batalla, pero no es una batalla carnal, es una batalla espiritual. Vivir la vida cristiana, mis hermanos, en medio de este mundo gobernado por Satanás, yo lo veo como vivir y desarrollar la vida cristiana como estar en un campo minado, que todos vamos caminando, pero al más mínimo descuido nos puede explotar alguna mina de cualquier tipo de pecado, y esto nos hace ver que justamente debemos juntos, como hijos de Dios, pelear la buena batalla de la fe. Y Pablo le dijo que pelear la batalla es una buena batalla. Aunque la gente piense que no, pelear la buena batalla de la vida cristiana no es una buena batalla. Bueno, nosotros los hijos de Dios pensamos que es una buena batalla. Los que vivimos en este país podemos darnos cuenta con mucha claridad los grandes problemas sociales que enfrenta este país. De hecho, usted puede ir a las redes sociales o a consultar estadísticas, y si usted le pone ahí, como lo hice yo anoche, los grandes problemas sociales que enfrenta este país, y le va a desplegar una lista impresionante. Yo me quedé sorprendido. Yo le voy a mencionar solamente algunas de las problemáticas sociales que estamos enfrentando para que nos demos cuenta en dónde nos tocó vivir y en medio de qué panorama nos tocó vivir. Por ejemplo, en este país encontramos desigualdad, encontramos racismo, encontramos terrorismo, pandillerismo, narcotráfico. Esta sociedad el día de hoy está dividida, está confundida debido a la dificultad que hay para llegar a acuerdos en la política. Los políticos están en contra el uno del otro, y esto a los hijos de Dios nos hace estar conscientes de que vivir la vida cristiana alrededor del mundo en el que nos tocó vivir implica pelear una batalla espiritual. Según las estadísticas del 2018, Estados Unidos tiene el mayor número de asesinatos masivos, especialmente en las escuelas. Desde el 2002, las estadísticas dicen que más de 400 estudiantes, maestros y personal escolar han muerto asesinados por armas de fuego. Obviamente estos asesinatos y estas armas están en manos de personas que no deberían de estar en sus manos, ese tipo de las armas de fuego, porque muchos de ellos enfrentan enfermedades mentales, y este cúmulo de asesinatos representa, al final de cuentas, 5 muertos cada mes. En otras palabras, 5 personas mueren cada mes
por personas desquiciadas mentalmente, que no deberían de tener un arma en sus manos. Esto nos debe motivar, vuelvo a repetir, a nosotros los hijos de Dios a pelear una buena batalla, la batalla de la fe. Otra realidad que vemos a nuestro alrededor es que un buen número de personas que viven en este país, estadounidenses, se han involucrado en el uso y en el abuso de drogas, que algunos las obtienen de manera legal. Por ejemplo, en California está legalizada la marihuana. Cualquier persona puede llegar a un expendio a comprar marihuana a través de la presentación de una credencial que lo acredita como un enfermo que necesita consumir marihuana. Algunos entonces la obtienen por medios legales, algunos otros por medio de recetas médicas y algunos otros de manera ilícita, y esto abunda, ¿verdad? Según las estadísticas, cada día en este país mueren 115 personas por sobredosis de cualquier tipo de droga. Y dicen las estadísticas también que en ningún otro país se recetan o se consumen tantos narcóticos como lo es en Estados Unidos. Esto es alarmante. Esto a la iglesia del Señor nos debe de sacudir. Porque yo puedo ver cómo algunas otras sectas y denominaciones que no están alineadas a los caminos del Señor, como son los mormones, como son los testigos de Jehová, como son los musulmanes, están trabajando a marchas forzadas, no descansan, no hay descanso. Mientras los cristianos estamos en las iglesias con los brazos cruzados, sin hacer nada, sin hacer una influencia en nuestra sociedad, que cada día se está desplomando más y más. Si a esto le añadimos el aborto, la ideología de género, la muy ya viralizada ideología de género. ¿Ha escuchado de la ideología de género? ¿Quién no ha escuchado de la ideología de género? Que tiene que ver con derechos que la gente está buscando tener esos derechos para poder tener la libertad de decidir qué género va a desarrollar y vivir, si es género masculino, género femenino. Esto ha dado como resultado tanta homosexualidad y lesbianismo, que son problemas sociales que se están enfrentando en el día de hoy. Y usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos estar conscientes en qué mundo nos tocó vivir. Porque los cristianos como que estamos viviendo en un mundo de ilusiones. Y no, mis hermanos, estamos en medio de un mundo maligno y perverso, como bien lo señaló el apóstol Pablo. Nos damos cuenta que la iglesia, al ver todos estos problemas sociales y muchos otros más que ustedes ya conocen, podemos darnos cuenta que la iglesia, es decir, los verdaderos nacidos de Dios, los hijos de la luz. ¿Cuántos saben que somos los hijos de la luz? ¿Para qué creen que Dios nos hizo hijos de la luz? Para resplandecer en medio de donde hay tinieblas. Somos los hijos de la luz. Tenemos dos grandes responsabilidades, entre muchas otras, dos grandes responsabilidades tenemos como hijos de Dios, nacidos de Dios, como los hijos de la luz. Una es clamar a Dios por misericordia por esta nación. La pregunta es si lo estamos haciendo. La Biblia dice en 2 de Crónicas 7:14, un versículo que todos conocemos. Dios hablando al pueblo y diciéndole: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo clama, si mi pueblo ruega, si mi pueblo se arrepiente de sus pecados, yo perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Qué va a hacer Dios? Sanar la tierra por causa del clamor, ¿verdad? Debemos darnos cuenta y estar conscientes, mis hermanos, que esta tierra está enferma. ¿Sí sabía eso? Esta tierra está enferma de muchos pecados. Por eso es que la tierra está clamando. El problema general que hay, inclusive en el clima, que ha cambiado tanto, no es otra cosa más que la tierra que está clamando por la enfermedad del pecado que se ha ocasionado en la tierra. Entonces tenemos los cristianos, los hijos de Dios, tenemos dos responsabilidades importantes. Número uno, clamar a Dios por misericordia. Dígalo conmigo. Tengo la responsabilidad
de clamar a Dios por misericordia, número 1. Y número 2, pelear una buena batalla de la fe. Pelear la buena batalla de la fe. Entendiendo todo este panorama que todos tenemos, todos debiéramos clamar, como regularmente yo lo hago por las mañanas cuando voy a la presencia del Señor y le digo cada mañana: Señor, dame sabiduría para pelear la buena batalla cada día. Esta debe de ser una buena oración de todos. Todos tenemos dos enemigos en común. Yo quiero que piensen esto. Tenemos muchos enemigos a nuestro alrededor, pero hay dos enemigos en común que todos tenemos. ¿Cuáles serán estos dos enemigos? ¿Alguien me puede decir? Dos enemigos en común. ¿Quién? Nuestra carne y Satanás. Nuestro enemigo número 1 es esta naturaleza humana. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque este cuerpo de muerte nos lleva a la tendencia a la que nos lleva este cuerpo de muerte es una tendencia hacia el pecado, hacia lo malo. Y es ahí donde debemos establecer una lucha, ¿verdad? Con nosotros mismos, también con Satanás. Satanás está bien organizado. Por eso Pablo decía en Efesios capítulo 6, decía que nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual, contra huestes espirituales de maldad. Y Satanás está muy bien organizado, ¿verdad? Para sus ataques desarrollarlos de una manera organizada y ordenada. Satanás está bien ordenado y a veces los cristianos estamos bien desordenados, ¿verdad? No nos alineamos a lo que dice Dios. Pero además de nuestra batalla y de nuestra lucha con esta carne y con Satanás, enfrentamos una batalla que se hace más intensa contra las corrientes y filosofías de este mundo. Estamos en una lucha contra la manera de pensar de este mundo. ¿Cómo piensa el mundo? Les pregunto, ¿cómo piensa el mundo? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hoy para muchos ser homosexual o ser lesbiana es moda ya. Por lo menos allá en California, no sé cómo es acá, pero allá es una moda, ¿verdad? Ser un adúltero ya es cosa de todos los días, ¿verdad? Entonces, porque la gente piensa conforme a las corrientes de este mundo, ¿verdad? Tenemos una lucha en la familia también. La iglesia está formada por familias. Y hay una lucha dentro de la familia cuando nuestros hijos se rebelan a la autoridad de los padres, el padre contra los hijos contra los padres, la nuera contra los suegros, el yerno contra los suegros. Y es una lucha en la familia, porque hay una rebelión, hay una tendencia a oponerse a todo lo que tiene que ver con Dios. Y esto se da mucho entre los jóvenes. Qué bueno que se quedaron aquí los jóvenes, porque les voy a hablar al corazón también a los jóvenes. Porque también los jóvenes y las señoritas enfrentan una batalla todos los días. Una batalla que tiene que ver con su identidad inclusive, ¿verdad? Entonces, hay una lucha en la familia, mis hermanos. Pero hay una lucha también, todos los que tenemos un trabajo, los que tienen un trabajo secular, como los que tenemos un trabajo en el ministerio, tenemos una lucha también. Los que trabajan y desarrollan su oficio en las labores de cada día, hay una lucha con gente corrupta, pecadora, que está a nuestro alrededor y que muchos de ellos no creen en lo que nosotros creemos, que es en el Evangelio, ¿verdad? Hay una lucha en el ministerio también, ¿sí? Yo estoy tratando de darle un panorama, ¿sí?, tanto social como familiar y ministerial, para que nos demos cuenta la magnitud del problema en el que estamos viviendo todos y que nos hace necesario mantenernos en una pelea, en una batalla espiritual. Entonces hay una lucha también en el ministerio contra aquellos que en lugar de ayudar en el avance y el crecimiento de la obra, se convierten en muchas ocasiones en obstáculos para la obra. Yo tengo en mi oficina, tengo toda una colección de ovejas. Me gusta coleccionar ovejas, tengo todo tipo de ovejas.
ese es el mejor rebaño que tengo, porque ahí en la parada de mi oficina tengo a todas en orden así y ninguna de ellas habla. Se quedan ahí donde yo las puse, ninguna de ellas reclama, ninguna de ellas... No, es el mejor rebaño que yo tengo, ¿verdad? Pero cada que alguien me regala una figura de esta ovejita, Dios me da algo, Dios me da un sentir de algo. Por ejemplo, tengo una ovejita que en la cabecita así, su cabecita, en medio entre la cabeza y el cuerpo tiene un resorte, ¿verdad? Y esta ovejita se puede mover tan fácilmente, y cuando me la regalaron, yo dije, esta es de la clase de ovejas que se mueven ante todo viento de doctrina, es muy flexible, ¿verdad? Hay una doctrina nueva y es muy flexible y se va hacia ella. Hay otra doctrina nueva, hay una moda de doctrina y se va contra ella, es muy flexible, se amolda a cualquier viento de doctrina. Pero también tengo otra oveja que está como en una carreta, ¿sí? Está encima de una carreta. Hagan de cuenta que esta es la carreta y aquí encima está la oveja. Cuando me la regalaron esa oveja, inmediatamente Dios me habló y me dijo, y es una oveja gorda, con mucha lana. Cuando me la regalaron, Dios me habló y me dijo, mira, esa oveja es la clase de ovejas que están arriba de la carreta ministerial, que lejos de ayudar a jalar la carreta junto con otros, está encima, está arriba del ministerio y ni jala, ni ayuda, ni apoya, ni da, ni ofrenda, nomás está engordando y está engordando y engordando. Esa es la clase de ovejas que lejos de ayudar al crecimiento de la obra de Dios, se convierten en un obstáculo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Espero no sea el caso de alguno de nosotros o de los que están aquí, ¿verdad? Entonces, cuando vemos ese tipo de personas dentro de la iglesia, esto se convierte en una lucha para nosotros los pastores, ¿verdad? Entonces hay una lucha y una batalla en el ministerio. El enemigo, mis hermanos, está trabajando arduamente, está trabajando sin descanso. Y alguien dijo que el taller del enemigo está en la mente de cada persona. Ya no se diga en la gente que está ahí en el mundo. Ahí trabaja libremente, pero también está en la mente de los hijos de Dios. Ahí quiere trabajar Satanás, en la mente, donde pone dudas, donde pone temores, inseguridades. Una de los problemas graves en los que incurrió el pueblo de Israel después de salir de 430 años de esclavitud en Egipto, y Dios los saca con mano fuerte y poderosa, los lleva al desierto de una manera soberana para cumplir en ellos un propósito, y ahí en medio del desierto Dios suple cada una de sus necesidades para mostrarse como el Dios que amaba a ese pueblo. Dios pudo haber escogido a cualquier otro pueblo, que había muchos en aquel tiempo, pero Dios en su soberanía y en su propósito decidió escoger al pueblo de Israel, y ahí en el desierto Dios los sustentó de todas formas y maneras. Pero el pueblo siempre incurrió en un pecado grave, que fue el pecado de la incredulidad. Si hay un pecado que ofende mucho a Dios, es justamente el pecado de la incredulidad, que lleva a alguien a la idolatría. Dios es soberano, Dios es único, Dios es fiel, Dios es todopoderoso, y es a Él al que debemos honrar, y es en Él en el que debemos confiar. El pueblo de Israel no confió en Dios. Una y otra vez se rebelaban. Yo siempre he puesto al pueblo de Israel en relación al pueblo de Dios en la actualidad. Nos parecemos tanto, porque a veces nos falta algo en medio de nuestros desiertos que pasamos, y lejos de confiar en el Señor empezamos a reclamarle a Dios. Inclusive dice la Biblia, en el Éxodo, dice la Biblia que en una ocasión les faltó el agua, y la Biblia dice, y clamaron a Jehová. Pero en realidad, cuando vemos lo que sucedió, no es que le clamaron a Dios para suplir su necesidad, le reclamaron a Dios. Fueron contra Moisés y le dijeron, ¿por qué nos sacaste de allá de la esclavitud de Egipto? Mejor nos hubiera sido haber muerto allá en Egipto. Allá teníamos ajos y teníamos cebollas, y allá teníamos esto y allá teníamos, y no nos faltaba nada. Entonces vemos que lejos de clamar a Dios,
le reclamaron a Dios. Escuchen esto, mis hermanos, a Dios no se le reclama, a Dios se le clama. Y se le clama con el corazón, no con amargura, se le clama con el corazón. Así es que mis hermanos, estamos en una lucha espiritual. ¿Ya sabía eso? ¿Sí estamos conscientes de dónde estamos? Bueno, en el Salmo 55 yo puedo ver cómo David derrama su corazón ante el Señor debido a un dolor provocado por un problema que se ha venido a convertir en un problema común dentro de la iglesia de hoy: la traición. La traición provoca dolor, la traición provoca decepción, la traición trae consigo desánimo también, trae dudas, trae temores, trae dolor. Y yo puedo ver en el Salmo 55 que David derrama su corazón delante del Señor porque había un dolor provocado por la traición que pudo venir por parte de su hijo Absalón o por parte de uno de sus más cercanos consejeros llamado Ahitofel. Y ninguno de los que somos padres de familia nos sentiríamos muy bien si uno de nuestros hijos nos traicionara, ¿verdad que no? ¿A quién le gustaría que su hijo lo traicionara? Sin embargo, a veces hemos sido traicionados y decepcionados por parte de nuestros hijos, y esto produce dolor y produce una lucha con esta carne, ¿verdad? Porque nuestros hijos nos decepcionan, aún a pesar de que les gastamos nuestra vida, les aconsejamos, les ministramos, les enseñamos la palabra. De pronto ellos no entienden o no quieren entender y se van desviando del camino, y eso produce dolor en nuestros corazones, porque son de nuestros más cercanos. ¿A qué padre de familia le gustaría que su hijo se fuera al infierno? Levante la mano. A nadie. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos sean hombres y mujeres de Dios. De hecho, esa debe de ser nuestra visión, esa debe de ser nuestra meta, que nuestros hijos se vayan conformando día a día en hijos que amen a Dios, que agraden a Dios, que amen la palabra de Dios y que vivan la palabra de Dios. La generación de jóvenes que tenemos hoy en la iglesia de hoy alrededor del mundo es una generación de jóvenes que no quieren estar con Dios, quieren estar en el mundo, quieren vivir en el mundo. Entonces David derrama su corazón porque es víctima de una traición. No está muy claro si fue por parte de Absalón, vuelvo a repetir, o su más cercano consejero Ahitofel. Yo quiero que veamos algunas palabras que salieron del corazón, de un corazón lastimado, de un corazón adolorido, de un corazón traicionado, que salieron del corazón de David. Salmo 55, versículo 12. No vamos a leer todos los versículos, pero solamente quiero extraer algunos versículos de aquí. Versículo 12. Dice David: porque no me afrentó un enemigo. La palabra afrentar, todos sabemos que se puede traducir como una ofensa, como un insulto, como una traición, como un agravio. Entonces podemos leer de la siguiente manera: porque no me ofendió, no me insultó, no me traicionó, no me hizo un agravio, un enemigo, lo cual hubiera soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Versículo 13. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío. Una persona que es íntima tuya o íntima mía es una persona o habla de alguien que es de toda tu confianza. Es una persona que para ti es una persona entrañable porque lo amas. Es una persona muy allegada a ti. Entonces, aquí está hablando el corazón de David y lo está escribiendo, el sentir de David. Tú, hombre, al parecer, alguien de mi confianza, alguien que es muy entrañable, alguien que es muy allegado a mí, mi guía y mi familiar, dice David, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Qué bonito es que
cuando nos reunimos en la casa de Dios, todos podamos manifestar unidad, armonía y amistad, pero una armonía y una unidad y una amistad sincera, no de apariencia, ¿verdad? Ahora, yo quiero que a continuación usted pueda ver el corazón de David. Él estaba lastimado por una traición. Mire las palabras que salieron del corazón de David, versículo 15. Que la muerte los sorprenda, que desciendan vivos al Seol. El Seol es un lugar de tormento. Yo nunca he hecho una oración así y creo que nunca la haré. Mire cómo un dolor, una decepción y una traición pueden llevar a alguien a hacer este tipo de oraciones muy arriesgadas, muy comprometedoras. David lo hizo. O sea, si alcanzamos a ver la magnitud del dolor que estaba experimentando David por causa de la traición. Traición que produce dolor, pero que en medio de la lucha pueden salir palabras que lejos de honrar a Dios, ofenden a Dios. Porque usted cree que Dios quiere mandar a alguien al Seol. No, la Biblia dice que Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Pero este es el corazón, estoy hablando de un corazón que estaba lastimado, adolorido por la traición. Quizá en el momento de la lucha David no supo enfrentar con sabiduría esa lucha causada por una traición. Que la muerte los sorprende, que desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Hermanos, que en medio de nuestras luchas, en medio de las batallas de todos los días, no salgan oraciones como las que salieron del corazón de David, ¿verdad? Nosotros no somos nadie para maldecir ni para mandar a nadie al infierno, ¿verdad que no? Dios nos ha llamado para bendecir y para hacer luz y para hacer la sal de esta tierra, ¿verdad? Así que estamos hablando de que estamos en una batalla espiritual. Por lo tanto, el apóstol Pedro escribió un versículo que todos conocemos, 1 Pedro 5:8, cuando él dice: sean sobrios. En la lucha espiritual y en el mundo que nos tocó vivir, mis hermanos, nos conviene ser sobrios. La sobriedad es un término que conocemos, pero que poco practicamos. Sobriedad habla de una mentalidad espiritual que tiene que ver con una vida constante en las cosas de Dios, que tiene que ver con desarrollar dominio propio en nuestra vida. Y ahí justamente en el desarrollo del dominio propio es donde está una lucha con esta carne, porque esta carne quiere satisfacerse cada día. Esta carne quiere comer de lo carnal, de lo mundano. Pero es donde nosotros debemos de ser sobrios, desarrollar un nivel de dominio propio. Cuando habla de sobriedad también aquí el apóstol Pablo habla de que los hijos de Dios debemos de tener una claridad en lo que hacemos. Tenemos que estar conscientes a qué venimos el domingo a la iglesia. Y el propósito por el cual nos reunimos en la iglesia, si es un propósito santo y es un propósito espiritual por el que tú vienes a la iglesia, eso habla de una claridad mental. Tienes claridad en todo lo que haces. Hay claridad en lo que hacemos, pero también habla de manifestar un buen nivel o un buen calibre de vida moral y espiritual. Vida moral. ¿Sí? En otras palabras, el cristiano sobrio tiene sus prioridades en orden y no gasta sus energías en las distracciones de este mundo. A mí me bendice mucho ver jóvenes y señoritas sirviendo a Dios, pudiendo andar en el mundo, satisfaciendo los deseos de su carne, atendiendo a las distracciones de este mundo, deciden servir a Dios. Y hoy como nunca antes se están necesitando hombres y mujeres como Daniel, dispuestos a negarse a sí mismo, a no contaminar su corazón con las cosas de este mundo. Se están necesitando hombres como David,
Hombres que amaban a Dios, que aún a pesar de las luchas, aún a pesar del sufrimiento, de las traiciones que experimentó, David pudo estar en la presencia del Señor adorando a Dios, rindiendo todo su ser al Señor. Se necesitan hombres y mujeres como Josué, valientes y esforzados para establecer una lucha espiritual en medio del mundo que nos tocó vivir. Se necesitan jóvenes y señoritas como Josué. Se necesitan hombres y señoritas como José el soñador, al que vendieron sus hermanos, que cuando se le presentó la tentación, él estuvo dispuesto a huir para no ofender a Dios y ofender al ministerio que Dios le había dado a José, ¿verdad? Esa clase de personas se necesitan en este tiempo. Por eso hay que desarrollar la sobriedad, como dijo el apóstol Pedro. Entonces dice, sean sobrios y velad. La palabra velad, todos sabemos, implica una actitud de alerta, de vigilancia, pero también una actitud de defensiva, ¿sí? Sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, ¿qué? Buscando a quién devorar. Eso dice el versículo 8, pero en el versículo 9 nos dice cómo debemos andar, aparte de sobrios y velad. Dice, al cual resistir, oponerse. Hay una lucha ahí. Al cual resistir firmes, ¿en qué? En mis capacidades humanas, en mi inteligencia humana. Al cual resistir firmes, ¿en qué? En la fe. ¿Sí? Estamos en una batalla de la fe. Nuestro Señor Jesucristo habló en Juan capítulo 10, versículo 10. Él dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es un lado. El otro lado que habla Jesús ahí es, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Aunque en el contexto Jesús está hablando de Él como el buen pastor que da su vida por las ovejas para que tengan las ovejas acceso a la salvación, el versículo está haciendo alusión a Satanás, cuyas características lo distinguen como un ser que roba, que mata y que destruye. Pero también está haciendo alusión a Jesús con una de las características claves que tiene Jesús, que le son inherentes, que es dar vida y vida en abundancia. ¿Sí? ¿Cómo es la vida que Jesús nos da? Es abundante y a veces no la aprovechamos, a veces la desperdiciamos. En otras palabras, mientras Satanás roba, mata y destruye, Jesús da vida y construye lo que el diablo destruye. Esa es la vida de Jesús. Por eso hay que encaminarnos diario en la vida de Jesús. Por eso hay que buscar la vida de Jesús. Por eso es que necesitamos anhelar la vida de Jesús, que es vida abundante, que nos ayuda a construir lo que el diablo había destruido en nuestra vida, o lo que quiere el diablo destruir en nuestra vida. Así que yo quiero que vayamos nuevamente y retomemos los versículos que leímos al principio, y vamos a tratar de estudiarlos para encontrar alguna luz que nos va a alumbrar nuestro caminar en la vida cristiana. Vamos a 1 Timoteo capítulo 6 y leamos nuevamente estos dos versículos. 1 Timoteo capítulo 6 versículos 11 y 12. Dice ahí Pablo a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye. Todos digan conmigo, huye. 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 Joven, señorita, huye. Hay que huir de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Versículo 12, pelea. Digan conmigo, pelea. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Bueno, todos sabemos que la carta fue dirigida en primera instancia a Timoteo, y que su propósito era Pablo estaba exhortando a Timoteo a ser fiel, pero también lo estaba exhortando a ser fuerte en la fe, en medio de un tiempo que no era un tiempo muy diferente al que estamos viviendo actualmente. En todas las generaciones y en todos los tiempos ha habido problemas, ha habido maldad. Y esta maldad se genera desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva incurren en un pecado grave de desobediencia.
Cuando Dios les dijo, de todo árbol del huerto puedes comer menos de aquel, y justamente del que Dios les prohibió que debían de comer, de ese comieron. Justamente en este mundo, de las cosas que Dios nos prohíbe, son de las cosas que el mundo nos incita a querer comer de ellas. Por eso se establece una lucha. Entonces, en los tiempos en los que Pablo le escribe a Timoteo estos consejos, había persecución contra los cristianos, mis hermanos, y era una persecución despiadada. No había compasión, no había misericordia contra los cristianos. El día de hoy usted y yo no estamos experimentando una persecución que lleva o va de por medio de nuestra vida misma, la integridad de nuestra vida física, pero estamos viviendo lo que yo considero peor que una persecución física que va atentando contra la vida misma. Es una persecución religiosa, porque hay tanta falsa doctrina a nuestro alrededor que nos establecemos en una lucha. Porque algunos escuchan y dicen, yo tengo la verdad, y algunos otros dicen por acá, yo tengo la verdad, vente a mi grupo, acá sí tenemos la verdad. Hay una lucha espiritual, ¿verdad? Había una persecución contra los cristianos en aquel tiempo, y esa persecución estaba generando aflicciones, necesidades, dificultades. Las falsas doctrinas de los falsos maestros estaban desviando y estaban trastornando la fe de muchos creyentes, como sucede el día de hoy. Las falsas doctrinas siguen desviando y trastornando la fe de muchos. ¿Cuántos el día de hoy ya no están aquí, en esta casa? ¿Por qué? Porque alguien les habló bonito, trastornó su fe. Y algunos o se van al mundo, o se van a seguir al hombre, o se van a seguir a alguna secta. Una ocasión llegó con nosotros un hombre. Él venía de México y llegó a California. Él era el asistente pastoral de su pastor allá en la iglesia, en una iglesia en Guadalajara. Y su pastor me llamó y me dijo, mira, este hombre ha sido durante algunos años, ha sido un hombre fiel, es un buen siervo de Dios, y te recomiendo que trabajes con él, etc. Me dio buenas referencias de él. Llegó a nuestra congregación y empezó a asistir regularmente a las congregaciones con mucha fidelidad. Y de repente, así como llegó, con una constancia en la asistencia, así se fue. Se desapareció. Fueron meses los que duró con nosotros. Yo le empecé a llamar una y otra vez, no me contestaba las llamadas, le dejaba mensajes de voz, no contestaba. Hasta que por fin un día decidió contestarme. Yo creo que filtraba por ahí las llamadas. Es el pastor, no, no le contesto, ¿verdad? Un día finalmente respondió a mi llamada. Le dije, mira, nada más te llamo para saber si todo está bien. Hace algunos meses que no te vemos en la congregación y pues quiero saber qué está pasando. Me dijo, mira, te voy a desengañar de una vez. Ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir a tu congregación. Ya encontré la verdad. Ahora estoy con los testigos de Jehová. Así que ya no voy más allá. Bueno, cada quien su religión, ¿verdad? Dicen por ahí. Las falsas doctrinas están desviando y trastornando la fe de algunos creyentes. Además de todo el panorama que estaba viviendo Timoteo, el mismo Pablo le había escrito a Timoteo y le había dicho que su muerte estaba próxima a suceder. Así que yo puedo encontrar que estas dos cartas de Pablo a Timoteo, la primera y la segunda de Timoteo, es como la herencia espiritual que el apóstol Pablo le dejó a su hijo en la fe, llamado Timoteo. Tantos consejos, y esa es la mejor herencia que nosotros como padres podemos dejarle a nuestros hijos, para que sepan enfrentar las luchas y las batallas de todos los días. ¿Qué es mejor? ¿Dejar una herencia espiritual o una herencia material? Si la tienes la material, qué bueno, déjaselas. Pero dales la herencia espiritual para que con sabiduría puedan administrar la herencia material. Si no, ¿de qué les sirve? Se van a perder si no tienen sabiduría para administrar lo que tienen en sus manos. Entonces yo puedo ver en estos versículos que el apóstol Pablo usa tres verbos muy importantes: huir, seguir y pelear. Vamos a tratar de
estudiar un poco estos versículos. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11. Mire cómo empieza el apóstol Pablo. Le dice, mas tú, oh hombre de Dios. Cuando dice hombre de Dios, obviamente se está refiriendo a Timoteo, pero también alude a las mujeres de Dios, ¿sí? Entonces yo voy a hacer referencia al hombre de Dios, que tiene que ver con Timoteo, pero también a las mujeres de Dios. Este calificativo que Pablo usa, lo hace para aludir al hombre de Dios que funciona como un portavoz de los mensajes de Dios. Un portavoz de los mensajes de Dios. En otras palabras, el hombre y la mujer de Dios, que son portavoces de Dios, tienen que hablar los mensajes de Dios. Dios le dijo a Jeremías cuando lo llamé, tú vas a ir, yo voy a poner mis palabras en tu boca y tú vas a hablar lo que yo te diga que hables, como un portavoz de Dios. Entonces, el hombre o la mujer de Dios, que es un portavoz de Dios, habla los mensajes de Dios, no los mensajes que no tienen nada que ver con Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Entonces, por eso es que Pablo le dice hombre de Dios, lo cual significa que el hombre de Dios debe pelear también la batalla de la fe con armas espirituales. ¿Cómo se hace la verdadera batalla espiritual? Con armas espirituales, no con armas carnales. Pablo le dijo a los corintios en 2 de Corintios capítulo 10 versículos 13 en adelante, porque aunque andamos en la carne, en esta naturaleza humana, nuestra milicia no es carnal. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Pregunta, a ver quién me puede responder. ¿Quién me puede decir cuál es una de las armas del cristiano que es poderosa para la destrucción de fortalezas? Una. La oración. A ver, levanta la mano y me dice, porque si todos hablan al mismo tiempo no los oigo. Allá atrás. La oración. La oración. ¿La oración será un arma poderosa? Claro que es una arma poderosa y muy poco usada, lamentablemente. Sí. ¿Qué más es una arma poderosa? La palabra de Dios. Es como la espada de dos filos, ¿verdad? Dios le dijo a Josué, una vez que el pueblo había entrado a poseer la tierra de Canaán, le dice a Josué, hazte cuchillos afilados y circuncida al pueblo. En los cuchillos afilados hablan del poder de la palabra, del filo cortante que tiene la palabra. Y nosotros como cristianos debemos afilar la palabra, entiéndase, estudiar la palabra para estar filosos como verdaderos hijos de Dios. Que no haya nada que nos pueda mover nuestra fe, porque estamos bien familiarizados con lo que dice Dios en la palabra. Nuestro cuchillo, la palabra está bien afilada, la conocemos bien, la aplicamos bien, amamos la palabra para agradar a Dios con su palabra. Entonces, las armas de nuestra milicia son la oración, son el poder de la palabra. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué es poder de Dios? Para salvación. ¿Para quiénes? Para todos aquellos, los judíos, los griegos, para todos aquellos que creen en el poder del evangelio. Para eso es poder de Dios. Y Pablo hablaba la palabra. Y luego dice ahí el versículo 5, derribando argumentos. La palabra derriba los argumentos, se refiere a pensamientos, ideas, razonamientos que están contrarios a la palabra de Dios, filosofías, religiones falsas, ideologías en las que muchos se refugian para oponerse a Dios y a todo lo que tiene que ver con el evangelio. Ideologías. Las ideologías son creencias y convicciones personales que la gente se hace, pero que no necesariamente todos debemos creerlas y aceptarlas, y menos cuando se trata del evangelio de Dios. Yo no tengo por qué alinearme a las ideologías de este mundo. Yo me voy a alinear a lo que dice Dios en su palabra. Entonces las ideologías son creencias que la gente se va formando y que buscan imponerlas en otros, como la ideología de género. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que el hombre de Dios o la mujer de Dios hablan los mensajes de Dios que derriban los argumentos del mundo. ¿Estamos claros ahí? Entonces,
yo tengo una pregunta ahí, porque estamos hablando de la pelea y de la batalla de la fe. ¿Qué significa? A ver si algunos me pueden decir. Piense un momento, me gusta preguntar, para que todos juntos podamos ir creciendo. ¿Qué significa pelear la buena batalla de la fe? ¿Significará atar al diablo? ¿Reprender al diablo? ¿Pisarle los cuernos al diablo? ¿Pisarle la cola al diablo? Eso será pelear la buena batalla de la fe. Una ocasión, en una congregación que se preciaba mucho de ser una congregación con mucha guerra espiritual, estaban ahí los hermanos en muy buena voluntad, estaban orando, estaban haciendo un trabajo de intercesión, y el pastor, que era un poquito extremoso o un muchito extremoso en los asuntos de la guerra espiritual, y veía demonios donde quiera, y todo para él le parecía demonios. Entonces están ahí todos los hermanos haciendo, según ellos, una guerra espiritual, y eran más gritos y más cosas que la efectividad de lo que es la guerra espiritual. Entonces de repente ven que entra un perrito de la calle y se mete a la congregación, y les dice el pastor: Satanás se ha metido a la iglesia en forma de perro, así que la Biblia dice que todo lo que pise la planta de nuestro pie va a ser destruido y va a ser derribado, así que vamos a pisar al diablo y vamos a hacer guerra espiritual. Agarraron al pobre perro, lo pisotearon, lo golpearon y lo mataron, porque según ellos Satanás entró en forma de perro. Esos son extremos que ya rayan en herejías, ¿verdad? Entonces, la pregunta que yo tengo para ustedes, porque estamos hablando de la pelea, la buena batalla de la fe. ¿Qué significa pelear la buena batalla de la fe? ¿Quién me puede decir algo? ¿Quién puede aportar algo? Levante la mano, alguien. Aquí. Perseverancia. Perseverancia. ¿Qué más? Aquí. Ser llenos del Espíritu, poner la palabra en obra. Llenos del Espíritu, poniendo la palabra por obra. Pelear la buena batalla de la fe. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se entiende? A ver, estamos hablando, vamos a hacer la pelea de la batalla espiritual. Ya hemos dicho que Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas para destrucción de fortalezas. De batalla espiritual. Hemos dicho que también tenemos dos enemigos en común, la carne y Satanás, ¿verdad? Pelear la buena batalla de la fe. Yo encuentro una respuesta. Todo lo que han dicho ustedes está bien, pero quiero que veamos una respuesta que menciona el apóstol Pablo a continuación. Le dice ahí, dice Pablo a Timoteo en el capítulo 6, versículo 11: Mas tú, oh hombre de Dios, ¿qué le dice a continuación? Dígalo: huye de estas cosas. Entonces podemos resumir que hacer la batalla de la fe implica o significa huir. Pero la pregunta que tengo yo aquí, según lo que dice Pablo, es: ¿huir de qué? ¿De qué hay que huir? Bueno, dice ahí: huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, las que se mencionan en el contexto. Por eso es importante ir al contexto, porque yo saqué dos versículos, pero hay un contexto, el 11 y el 12, pero hay un contexto que viene Pablo desarrollando. Vamos al versículo 3 para entender entonces de qué cosas debemos huir, porque Pablo le dice: huye de estas cosas, hombre de Dios. ¿De qué debemos huir? Versículo 3, dice Pablo: si alguno enseña otra cosa ¿qué? Otra cosa que no sea el evangelio. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma o se alinea a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, huye. Dice ahí versículo 4, está envanecido. Hay que huir. El envanecimiento tiene que ver con soberbia. Y un cristiano, y no se diga un ministro, que manifiesta soberbia, huele mal. Por lo menos a mí me huele mal. No sé cuántos de ustedes
¿Están de acuerdo conmigo? Por eso Pablo le dice a Timoteo, huye de estas cosas. ¿De qué? Del envanecimiento, de la soberbia. Porque ¿sabe usted por qué Satanás fue echado del reino? El ángel creado por Dios, con toda la magnificencia con la que Dios lo creó. ¿Sabe usted por qué fue echado del reino de los cielos? Por orgulloso y por soberbio. Porque quiso ser como Dios. Seré como Dios. Haré mi morada junto a Dios. Se quiso comparar con Dios. Y por su orgullo y por su soberbia fue echado del reino de Dios. Porque el único que merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la magnificencia, todo el poder, toda la autoridad se llama Jesús. Amén. Nadie más. Entonces dice Pablo, huye de estas cosas. ¿De cuáles? De la soberbia. ¿Por qué? Porque el que no se conforma a las sanas palabras, dice, nada sabe del ira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay quienes usan la palabra para contender y no para aprender. La palabra de Dios hay que usarla no para contender, hay que usarla para aprender y saber cuál es el corazón de Dios. A Dios hay que conocerlo, en Dios hay que creer en Él, en Dios hay que confiar en Él. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces la palabra no debemos usarla para contender, sino para aprender juntos. Oye, que el rapto, que va a ser, que va a ser antes, durante o después, cuando vaya a ser. El asunto es que en el plan y el propósito y en la soberanía de Dios va a venir el rapto, va a venir Dios por su iglesia, ¿sí o no? El asunto es cuántos estamos listos para irnos con Él, ¿verdad? Pero muchos empiezan a contender con los asuntos doctrinales inclusive. Por lo tanto, dice ahí, sigo leyendo en el versículo 4, de las contiendas, dice, nacen envidias. Huye de la envidia. Porque estamos viendo el contexto de qué le dijo Pablo que debe de vivir. Hombre de Dios, huye de estas cosas, de la envidia, del pleito, de las blasfemias, de las malas sospechas. Versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. La corrupción en el entendimiento no es otra cosa más que personas que tienen su mente echada a perder, ya no saben razonar adecuadamente, porque están privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y mire lo que dice el versículo, apártate de los tales. Esta palabra apartar también se traduce huye, aléjate. ¿De quiénes? De todos estos que hacen todas estas cosas. Versículo 9, vamos hasta el versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Todos somos expuestos a las tentaciones. A todos nos vienen tentaciones, cristianos y no cristianos nos vienen tentaciones. El asunto es cómo respondemos cuando se presenta una tentación. Algunos ceden a la tentación, algunos otros resisten la tentación. Entonces dice ahí Pablo, los que quieren enriquecerse, hoy todo el mundo quiere ser rico. Y lo peor del asunto es que hoy domingo muchos fomentan ese querer ser rico en el corazón de mucha gente, pero ese querer ser rico de una manera desequilibrada. Y sacan textos fuera de contexto para manipular las emociones de la gente. Usted va a ser rico. Y yo te profetizo que este año tú vas a ser millonario, mi hermano. Y pues, ¿quién no quiere ser millonario? Porque apelan a la codicia, a lo que hay en esta carne, ¿verdad? Entonces los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el dinero. ¿Raíz de todos los males es el dinero? Pregunto. ¿Qué es la raíz de todos los males? El amor al dinero. Es diferente. El dinero en sí mismo no tiene ningún problema. Necesitamos el dinero, ¿sí o no? Necesitamos el dinero para comer, para subsistir, para salir adelante. Se necesita dinero para sostener el ministerio, se necesita dinero para sostener a la familia, se necesita un auto para trasladarse de un lado a otro, se necesita dinero. Pero el dinero hay que tenerlo en la mano, no en el corazón.
Porque si alguien lo tiene en el corazón, raíz de todos los males es el tener el amor en el corazón, el amor al dinero en el corazón. ¿Estamos claros en eso? De estas cosas debemos huir, mis hermanos. Y ahí es justamente donde está la batalla del cristiano. Porque ¿cuántos cristianos se han ido en pos de un evangelio de prosperidad porque quieren enriquecerse? Porque cayeron en la tentación y en codicias vanas, en codicias engañosas, que llevan a muchos a la perdición, que son traspasados de muchos dolores. Yo pregunto, ¿habrá hoy quienes se han extraviado de la fe por causa de la codicia y el amor al dinero, sí o no? La triste realidad es que sí. Así que el hombre o la mujer, escuchen bien este principio, mis hermanos. El hombre o la mujer de Dios debe de huir de todas estas cosas. Así que Pablo le dice a Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios, huye, escapa de estas cosas. Por lo tanto, hay un principio que se establece en este versículo. Un hombre, una mujer de Dios se le conoce por las cosas de las cuales huye. Diga conmigo, un hombre y una mujer de Dios se conoce por las cosas de las cuales huye. Y hace un contraste. Estamos en una lucha entre el reino de la luz y las tinieblas. Hay un contraste, la luz y las tinieblas, ¿verdad? El hombre de Dios entonces huye y se le conoce, o mejor dicho, se le conoce por las cosas por las cuales huye, y hace un contraste. Yo hice una lista de contrastes entre los falsos maestros y entre Timoteo. O sea, en relación a Timoteo y los falsos maestros había un contraste muy marcado, porque Pablo le dice a Timoteo: hombre de Dios, huye de estas cosas. Y Timoteo lo estaba logrando, estaba huyendo de esas cosas porque estaba peleando la batalla de la fe. Por ejemplo, los falsos maestros, en medio del tiempo que le tocó vivir a Timoteo, eran hipócritas y mentirosos. Timoteo era genuino, era recto y era verdadero. Hay un contraste. ¿Se da cuenta? Y así como era Timoteo, así debemos de ser nosotros, porque la carta no solamente está dirigida a Timoteo, sino a todos los que leemos estos principios de Dios. Entonces también debemos de marcar un contraste. Los falsos maestros eran hombres que amaban el dinero. Timoteo amaba a Dios. Hay un contraste. Ellos eran contenciosos. Timoteo era pacificador. La Biblia dice, Pablo aconsejando a Timoteo dentro de los requisitos que Pablo le daba a Timoteo, dice: el hombre de Dios no debe de ser contencioso, sino pacificador. Y así era Timoteo. Pero los falsos maestros eran contenciosos, ¿verdad? Ellos buscaban e iban en pos de los tesoros terrenales. Timoteo iba en pos de los tesoros celestiales. ¡Qué diferencia! Ellos eran hombres carnales, Timoteo era un hombre espiritual. Así que un hombre o una mujer de Dios se le conoce por las cosas de las cuales huye. Escuchen esto, pero también de las cosas las cuales sigue. Porque yo dije hace un momento, Pablo está usando en estos dos versículos 3 verbos: huir, seguir y pelear. Ya vimos entonces la primera parte, cuando Pablo le dice a Timoteo: huye de todas estas cosas. Y ahí le menciona a Pablo algunas otras cosas, pero en la Biblia en general hay muchas otras cosas de las cuales debemos huir. Pero también al hombre o a la mujer de Dios se le conoce por las cosas las cuales sigue. Y le dice, versículo 11: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. ¿Qué debemos de seguir? Ahí lo dice, la justicia. Sigue la justicia. ¿Qué significa seguir la justicia? Seguir la justicia significa hacer lo que es recto, mis hermanos. Tanto para Dios como para los hombres. En otras palabras, debemos caminar siendo rectos. No tomando atajos para hacer la vida cristiana. Como que soy cristiano, pero cuando llego a la iglesia, pero salgo y ya no soy cristiano. Eso no es rectitud. Entonces, cuando dice Pablo ahí, sigue la justicia,
significa que Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que ser recto en todo lo que hagas para Dios y para los hombres. Se manifiesta en un carácter, la rectitud se manifiesta en el carácter, se manifiesta en la conducta diaria, se manifiesta en lo que cada uno reconoce que es la justicia. La justicia es dar a cada quien lo que merece y lo que le corresponde. A Dios la honra, a Dios la gloria, a Dios la alabanza, a Dios la adoración, pero a los hombres, a nuestro prójimo, amarlos también. Y a veces eso es, ahí es donde se establece la lucha y no somos justos. Por ejemplo, el hombre casado que no ama a su esposa y la respeta como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, es injusto. No sé cuántas mujeres digan amén. Voy a repetir esto que acabo de mencionar. Un varón casado que no ama y respeta a su esposa y la cuida como Cristo ama y cuida a la iglesia, es injusto. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Amén. Díganlo fuerte, con convicción. Amén. Aprovechese ahora y dígaselo al oído ahí al marido. Amén. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Amén. Porque sí, ¿a qué mujer le gusta que la maltraten? A ninguna. Entonces, el marido que no ama y cuida a su esposa es injusto. Pero está el otro lado también. La mujer que no se somete, que no ama a su esposo y lo cuida, también es injusta. ¿Cuántos varones dicen amén? Es que, mis hermanos, la relación matrimonial es una relación compartida. Las responsabilidades del matrimonio y de la familia son compartidas. Por eso, cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, que significa, le haré un complemento. Porque hay cosas que yo no puedo hacer, pero mi esposa sí lo puede hacer. Somos un complemento los dos. Y eso es, cuando funcionamos así en la familia, eso es aplicar la justicia de Dios. Eso es lo justo delante de Dios. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, sigue la justicia. Hay que ser justos. El cristiano que no se somete a lo que dice Dios en su palabra es injusto. El cristiano nacido de nuevo que no hace lo que dice Dios en su palabra y cumple sus mandamientos es injusto. El hombre, la mujer que no ama a su esposo, que no ama a su pastor y se somete a su pastor es injusto. El pastor que no ama las ovejas, que no pastorea las ovejas, que no cuida las ovejas, sino que se sirve de ellas, es injusto. O sea, se fijan también en el ministerio hay el elemento de reciprocidad. Las ovejas oran por el pastor, las ovejas bendicen al pastor, pero también el pastor su vida da por las ovejas, porque si no somos injustos. Y eso era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, sigue la justicia. Y no a todos nos gusta ser justos. Por eso se establece una lucha espiritual, una batalla espiritual. Dice la segunda parte, dice, tú Timoteo, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la piedad, que se refiere a la reverencia a Dios. La piedad habla de nuestra devoción, de nuestra fidelidad, habla de nuestra lealtad a Dios. La persona piadosa sirve a Dios por gratitud y no por hacerle un favor a Dios o al pastor. O el que sirve a Dios le está haciendo un favor a Dios. No. Nadie le hacemos un favor a Dios. Al contrario, servir a Dios es una honra. Por eso la Biblia dice, el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 4 dice, y ninguno recibe esta honra, sino solamente el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Entonces, Dios nos da la honra y el privilegio de poder servirle, ser parte de lo que Él hace en la obra. Y eso es piedad. Sigue la piedad, sirve a Dios por gratitud, no por hacerle un favor a Dios o al pastor. Porque de repente se levantan servidores que le dicen al pastor, usted sin mí, pastor,
puede hacer nada en el ministerio. ¿Cómo? Pues si la obra no es tuya ni mía, ni la obra es de Dios. Y Él quita y pone a quien Él quiere en el ministerio. Nadie recibe esta honra si no es el que es llamado por Dios. Hay un llamamiento santo, hay un llamamiento divino que tiene un propósito divino para bendecir la obra de Dios. Sigue la fe, dice ahí Pablo. La fe se refiere a todo el conjunto de las verdades que están de las verdades de la vida cristiana que están contenidas en la palabra, y en todas estas verdades y principios que están contenidos en la palabra, el cristiano nacido de nuevo que tiene fe, que vive por fe, que anda por fe y no por lo que se ve, debe de depositar su confianza plena y completa en lo que dice Dios. Eso es fe, creer en Él, confiar en Él, depositar nuestra confianza en Él en medio de este mundo en el que nos tocó vivir. Sigue la fe. A Dios, mis hermanos, debemos creerle, debemos conocerle, debemos entenderle con un corazón lleno de fe y no con una mente carnal. ¿Verdad? Sigue el amor, sigue diciendo ahí Pablo. El amor no se refiere, cuando Pablo le dice a Timoteo, huye de estas cosas y sigue el amor. No se está refiriendo a un amor de conveniencia. Hoy la gente se ama así entre comillas, se ama por conveniencia. Te amo y a ver qué puedo sacar de ti, a ver qué puedo obtener de ti. Inclusive hay personas jóvenes que luego se casan por conveniencia y no por amor. Ese matrimonio que se casa por conveniencia está en un grave peligro. De tarde o temprano, cuando la conveniencia se termina o no se logran los propósitos convenencieros por los cuales se casaron, se rompe la relación matrimonial. El amor al que Pablo le está diciendo que debería de seguir Timoteo es el amor ágape, que es el amor que proviene de Dios. Le dice Pablo, huye de estas cosas, pero sigue el amor. El amor ágape, que es el amor derramado en nuestros corazones. Dice la Biblia que ha sido derramado abundantemente en nuestros corazones. Y como ha sido derramado abundantemente en nuestros corazones, el amor de Dios nos hace capaces para amarnos, para soportarnos, para tolerarnos, para perdonarnos los unos a los otros. Solamente lo puede hacer el amor de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos se aman? Porque es muy fácil amar a los que son fáciles de amar. A mí me cuesta, para mí es muy fácil amar a mi esposa, amar a mis hijos, y no se diga a mis nietos. Amo bastante a mis 5 nietos que tengo. Me dicen, luego me preguntan, ¿a quién amas más? A todos los amo. El asunto es cuando en la iglesia o en el trabajo donde nos desarrollamos hay gente que es difícil amarla. Pero cuando Pablo le dice a Timoteo, sigue el amor, habla del amor de Dios, que nos, vuelvo a repetir, nos hace capaces de amarnos unos a otros, aún a pesar de nuestras imperfecciones, aún a pesar de nuestra forma de ser. De las imperfecciones aprendemos todos también, porque todos somos imperfectos, unos más que otros, pero todos podemos aprender de las imperfecciones de unos y de otros, ¿sí o no? Amén. Pero eso no nos hace, no nos exime de la responsabilidad de amarnos unos a otros. Debemos amarnos porque Cristo no hace acepción de personas. Él nos ama incondicionalmente, ¿sí o no? Nos ama incondicionalmente. Él no nos dice, te voy a amar si me obedeces. No, Él te ama aunque lo desobedezcamos. Él nos ama aunque seamos infieles. Él permanece fiel, ¿verdad? Pablo hacía una analogía en la carta de Pablo a los Corintios, por ahí en el capítulo 12, hacía una analogía hablando de que así como el cuerpo de Cristo tiene, el cuerpo humano tiene muchos miembros y todos los miembros se necesitan unos a otros para que el cuerpo humano funcione, así mismo somos en el cuerpo de Cristo.
en el cuerpo de Cristo todos tenemos una función diferente también. Unos son la mano derecha, otros son la mano izquierda, otros son el dedo chiquito del pie derecho, pero todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Tenemos una función. Entonces yo le voy a hacer una pregunta en base a esa analogía que Pablo hacía de que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y nos necesitamos unos a otros. ¿Estamos de acuerdo? El ojo no puede decir no te necesito, a la oreja no le puede decir no te necesito porque no eres oreja, porque no eres ojo. No podemos decir no te necesito. ¿Verdad que no podemos decir eso? No, nos necesitamos unos a otros. Yo necesito de todos ustedes, necesito de la oración de ustedes, necesito del consejo de ustedes, necesito del ejemplo de ustedes. Yo necesito de mi esposa, necesito de mis hijos. Somos un cuerpo en Cristo. Entonces la pregunta es la siguiente: si usted tuviera oportunidad de quitarse algún miembro de su cuerpo porque usted supone que ese miembro de su cuerpo no es necesario, no es indispensable, ¿cuál miembro de su cuerpo usted se quitaría? Puede ser, a veces a mí me salen aquí unas cejas así muy largas que yo digo, esta me la voy a quitar, pero luego vuelve a salir y me la vuelvo a quitar y vuelve a salir, y luego del otro lado, y luego ya me empiezan a salir unas cejas blancas llenas de canas, ¿verdad? Y digo, me voy a quitar esta cana cuando la cabeza la tengo llena, y digo yo, me la voy a quitar porque no la ocupo. Todos se ocupan. Esa ceja que me quito y que vuelve a salir es indispensable. Entonces la pregunta es, ¿cuál miembro usted se quitaría? ¿Cuál? Una ocasión hice una pregunta en un lugar donde yo estaba. Hice esta misma pregunta. Y un hermano que estaba así, estaba rebosando de alegría, de singular alegría. Él dijo, yo me quito esta barriga que ya no aguanto. Entonces, pues no, es difícil poder decir, me quito este dedo. Porque este dedo tiene una función, la misma ceja, las cejas tienen una función. Entonces, la aplicación para nosotros respecto de esta pregunta que estoy haciendo es la siguiente: ¿por qué como cuerpo de Cristo si somos tan fáciles en amputarnos unos a otros? No me sirves, hazte un lado. Tú me traicionaste, hazte un lado. Tú no quieres obedecer, hazte un lado. Y se nos hace bien fácil cortarnos unos a otros. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque estamos actuando en la carne y no en el amor que dijo Jesús que debemos de manifestarnos unos a otros. No en el amor que nos hace capaces para amarnos, soportarnos, tolerarnos, perdonarnos los unos a los otros. Eso es lo que debemos de seguir. Por lo menos ese es el consejo de Pablo a Timoteo. Sigue el amor. Ama a tu hermano como es. Jóvenes, ama a tu papá y a tu mamá como son. Han venido jóvenes conmigo y me dicen, es que usted no sabe cómo es mi papá. En la iglesia es uno y en la casa es otro. Ámalo, ora por él, bendícelo, porque nos amamos. Eso es lo que debemos de seguir. Y luego sigue diciendo Pablo, sigue la paciencia. Ay, cuánto necesitamos paciencia. La paciencia es la capacidad de resistencia que todos debemos buscar desarrollar cada día. La capacidad de aguante, de constancia, de perseverancia. En cualquier circunstancia en la que nos encontremos, necesitamos ser pacientes unos con otros, ¿verdad? Ustedes necesitan ser pacientes conmigo. A lo mejor alguno debe decir, ya cállese, pastor, ya me quiero ir a comer. Paciencia, hermano. Paciencia, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, sigue la paciencia. Y luego dice, sigue la mansedumbre, que habla de desarrollar un carácter manso y humilde de corazón, porque a los orgullosos, esos los desprecia el Señor. La Biblia habla en el capítulo 3 de Apocalipsis, habla de la iglesia en la Odisea y dice, yo conozco tus obras,
que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: soy rico y me he enriquecido. Eso es lo que decían los miembros de la iglesia en la Odisea. Soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, no necesito a nadie, tengo todo lo que materialmente quiero tener. Eso se llama espíritu de autosuficiencia. Y el espíritu de autosuficiencia en la vida cristiana no sirve para nada, porque nuestra dependencia es de Dios. Porque por gracia estamos, todo lo que tenemos y lo que somos es por la gracia de Dios. Así lo decía Pablo. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo sé que he trabajado más que todos estos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, decía Pablo. Todo es por gracia, hermano, no tenemos de qué enorgullecernos. Así estaban los miembros de la iglesia en la Odisea. Soy rico, me he enriquecido, no necesito de nada, no necesito ni de Dios. Y Dios dice: lo que pasa es que, pero yo te digo, eres un desventurado, tonto, necio. Usted analiza cada una de esas palabras a la luz de la traducción y son palabras muy fuertes. Ahí se oyen muy simples, ¿sí? Porque son eufemismos que hablan no dicen lo que realmente la palabra significa. Eres un desventurado, ¿verdad? Pero la palabra, en esa expresión desventurado, una traducción de la palabra desventurado es desgraciado, que no tiene la gracia de Dios. Entonces hay que ser mansos, mis hermanos, y hay que seguir la mansedumbre, ¿verdad? Con un espíritu humilde. Así que un hombre o mujer de Dios no solo huye del pecado, sino también está continuamente buscando la vida de santificación y santidad. Hace un momento cantábamos: santifícanos, Señor, santifícanos, Señor, santifícanos. Dios, que es un Dios santo, está buscando un pueblo santo, que día con día se santifique en su presencia. Un hombre o una mujer de Dios se le conoce por las cosas de las cuales huye, pero también se le conoce por las cosas por las cuales sigue. Pero además, a un hombre o una mujer de Dios también se le conoce por las cosas por las cuales pelea. Porque estamos hablando de pelear la buena batalla de la fe. Hay quienes pelean y pelean en la carne y con la carne, pero pelean por lo terrenal y menosprecian lo celestial. Así no funciona. Hay que pelear por las cosas eternas, ¿verdad? Pablo le dijo pues a Timoteo, versículo 12: pelea la buena batalla de la fe. Judas el apóstol, no el traicionero, le escribió en su carta, que es solamente un capítulo y 25 versículos. Él escribió, Judas escribió a la iglesia y les dijo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles, amonestándoles a que contiendan ardientemente por la fe, a contender por la verdad del evangelio, pero a contender por vivir una vida cristiana en santidad, que esa es la vida de fe la que todos debemos de vivir. Contender ardientemente significa luchar, hacer la batalla de una manera apasionada, pero la batalla espiritual, no la batalla carnal. Hay que hacerla con fervor, la batalla espiritual hay que hacerla con celo, como lo hacía Pablo. Tengo celo de ustedes, pero no el celo de la carne, sino el celo de Dios. Hay que hacer la batalla espiritual aún a pesar de nuestro desgaste físico, espiritual, para hacer la obra, la batalla de la vida cristiana en favor de la obra de Dios. En favor de la obra de Dios. Por eso Judas decía: contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Como que no estuvieron muy convencidos algunos. Un Dios santo ha apartado a un pueblo santo. Ha consagrado a un pueblo santo. Dice ahí Judas: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único y soberano Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo le dice a Timoteo: pelea
la buena batalla de la fe. Este verbo pelear es el verbo griego agonizomai, de donde viene la palabra del castellano que conocemos, agonizar, que significa y se refiere a que en medio de las batallas de todos los días necesitamos estar concentrados en Dios, puestos nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe. Debemos hacer la batalla de la vida cristiana con disciplina. Debemos hacer la batalla de la vida cristiana con convicción. Debemos hacer la batalla de la vida cristiana con intensidad, con el esfuerzo que requiere la batalla de la fe, la batalla de la vida cristiana. Y luego dice Pablo, pelea la buena batalla de la fe. Escuche lo que dice a continuación: echa mano de la vida eterna. ¿Cómo dice ahí su Biblia? Dígalo. Estoy en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Coma. Dice, echa mano de la vida eterna. Pregunta, ¿qué significa echar mano de la vida eterna? Porque cuando Pablo le está diciendo echa mano de la vida eterna, le está diciendo, esta es una herramienta con la cual tú puedes pelear la buena batalla de la fe. La pregunta es, ¿qué significa echar mano de la vida eterna? ¿Tomar qué? O sea, fíjese bien, le dice Pablo, pelea la buena batalla de la fe. Huye de estas cosas, sigue estas otras cosas, pelea la buena batalla de la fe, echa mano. Si yo quiero tocar el piano, voy a echar mano de este piano, obviamente. Si quiero tocar la guitarra, echo mano de la guitarra o del bajo, de la batería, echo mano. Si quiero predicar la palabra, voy a echar mano de lo que dice Dios. Pero Pablo le está diciendo aquí, echa mano de la vida eterna. ¿Qué significa echar mano de la vida eterna? No se está refiriendo a que Timoteo necesitaba la salvación porque él ya era salvo, sino más bien se refiere a que Timoteo debía entender y comprender la realidad de la vida eterna. Es decir, esto quiere decir que cuando Pablo le dice echa mano de la vida eterna, la vida eterna no es una ilusión. La vida eterna no es haber tenido un bonito sueño. La vida eterna no es haber tenido un espejismo en medio del desierto. La vida eterna que Jesús logró para nosotros en la cruz del Calvario debe de ser una realidad en nosotros. Es decir, Jesús murió, Jesús nos salvó, Jesús nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Dio su vida en la cruz del Calvario, nos salvó, nos rescató, nos redimió por su sangre preciosa para tener una esperanza que cuando los días de mi vida terminen en este mundo, yo tengo la esperanza de pasar toda la eternidad con Cristo. ¿Cuántos tienen esa misma esperanza? Amén. Eso es echar vida de la vida eterna. En otras palabras, que mientras estamos peleando la batalla de la vida cristiana en este mundo, nuestra perspectiva sea una perspectiva celestial. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. No en las cosas terrenales, sino en lo que nos espera el día de mañana, cuando Dios venga por nosotros o nos lleve a su presencia. Esa es la perspectiva que debemos de tener. En otras palabras, entonces, cuando Pablo le dice echa mano de la vida eterna, mientras estás en la lucha, mientras estás en la batalla de todos los días, que tu visión sea la vida eterna. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos, ¿sí? Dijo Jesús, y termino con esto, Juan 14:1, no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y les preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿A quién va a tomar? A los hijos de Dios. A los que creyeron en Él, a los que lo siguieron a Él, a los que nacieron de nuevo. Los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es tener una perspectiva celestial. Amén. Mientras estemos en este mundo, mis hermanos, en esta naturaleza humana, la lucha no se va a terminar, va a seguir adelante, pero con Él somos mayoría, ¿sí? Y le digo una cosa, con Cristo estamos en el equipo ganador, estamos en el ejército ganador, por lo tanto la victoria es segura, mis hermanos. Dale un aplauso de alabanza. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude y que el Señor nos fortalezca, que
el Señor nos ayude y nos siga alentando para que podamos establecer la batalla de todos los días. Levanta tus manos al Señor un momento y dile: Señor, aquí está nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en la batalla de todos los días. Tú le dijiste a Timoteo a través de Pablo: sufre penalidades. Va a haber sufrimiento, va a haber tribulación, seguirá viniendo adversidad, pero queremos seguir adelante porque somos buenos soldados de Jesucristo. Estamos dispuestos a luchar por la causa de Cristo, dispuestos a luchar por seguir adelante hasta terminar la carrera. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos esta tarde, Señor, esta mañana. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí está nuestra vida, Señor. Habla con el Señor y dile: Señor, aquí está mi vida rendida a ti. Adora al Señor. Dile: Señor, sin ti no somos nada. Señor, nuestra vida sin ti no vale nada, Señor. Solamente somos barro, y barro barato, Señor. Pero ese barro en tus manos, Señor, cuando está en tus manos tiene mucho valor. Queremos ser vasijas, Señor, vasijas de barro en tus manos, para que podamos ser útiles en tu reino. Aquí está nuestra vida, Señor. Queremos agradarte en todo lo que debemos agradarte y que nos establece tu palabra. Pero necesitamos tu ayuda, solos no podemos, Señor. En el nombre de Jesús, nuestras manos alzadas, Señor, simbolizan rendición completa y total a ti, Señor. Queremos, Señor, huir de las cosas pecaminosas, de las cosas de la carne, y queremos seguir el amor, la justicia, la piedad, la mansedumbre. Queremos seguir, Señor, todas estas cosas y pelear la buena batalla de la fe. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que a ti sea toda la gloria y toda la honra siempre, Señor. Amén.